El objetivo de este video es explicarte el proceso de la reflexión a una macroescala, así como las diferencias entre la reflexión especular y la reflexión difusa. Para comenzar, habrá que explicar que la reflexión es un cambio de dirección de un rayo de luz cuando proviene de un medio material y se topa con otro medio material para regresar al medio de donde provino. En un ejemplo, el rayo puede venir del aire o el agua e incidir en otro medio material de otra composición química y estructura física, como podría ser un pedazo de madera o de vidrio. El rayo incide sobre la superficie con un ángulo respecto a la normal de la superficie de este nuevo medio material. La normal de una superficie es un vector perpendicular a este. Cuando el rayo incide sobre la superficie de este nuevo medio material, cambia de dirección para regresar al medio de donde vino. Este cambio de dirección se va a dar con un ángulo con respecto a la normal de la superficie, y este ángulo va a ser el de la reflexión. Por lo tanto, en el proceso de reflexión hay un cambio de dirección del rayo de luz al incidir sobre la superficie de un medio material, ya sea opaco o transparente, distinto al de donde proviene. Este ángulo con el que el rayo se refleja obedece a la ley de la reflexión, la cual dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. La reflexión a una macroescala se puede dar de manera especular o de manera difusa. La reflexión especular se da cuando el rayo incide sobre superficies muy pulidas y sin ninguna rugosidad. Podríamos decir que es un acabado de alto brillo o espejo. Al estar pulida la superficie, esta es perfectamente plana y, por tanto, cada uno de los puntos de la superficie presenta una tangente con la misma orientación en el espacio que el de los otros puntos. Un objeto puede emitir o reflejar, según sea el caso, rayos de luz, y cuando estos rayos salen del cuerpo e inciden sobre una superficie pulida, cada uno de ellos se va a reflejar con la misma dirección con la que incidieron, solo que del otro lado de la normal y en el mismo plano, para así regresar al medio de donde provino. Por tanto, los rayos reflejados siguen el mismo orden con el que incidieron, y esto permite que se cree una imagen virtual y clara, pero espejeada. Es por esta razón que a este tipo de reflexión se le llama especular. En resumen, a través de una reflexión especular se crea una imagen virtual clara. Todos los rayos se reflejan con la misma dirección con la que incidieron, pero del otro lado de la normal, sobre el mismo plano de la superficie reflejante. Se da en superficies lisas, y las tangentes y normales de la superficie tienen la misma orientación. Por otro lado, la reflexión difusa se da en superficies que presentan un cierto grado de rugosidad. Podríamos decir que son superficies de acabado mate. La superficie rugosa es mucho más compleja que la pulida, ya que cada punto de la superficie presenta una tangente y una normal con una orientación diferente. Por lo tanto, si tenemos un cuerpo material de donde salen los rayos, un primer rayo incidirá sobre un punto específico de la superficie, con una tangente y una normal específica. Siguiendo la ley de la reflexión, el rayo se reflejará con el mismo ángulo con el que incidió. Si tenemos un segundo rayo, este va a incidir sobre otro punto de la superficie rugosa con una tangente y una normal con otra orientación. Por tanto, este rayo se va a reflejar con un ángulo equivalente al de incidencia, siguiendo la ley de la reflexión nuevamente, pero con una orientación y dirección distinta a la del primer rayo. Lo mismo sucede con un tercer rayo, en donde tenemos nuevamente una tangente y una normal con una orientación. Por tanto, al reflejarse los rayos, cada uno con una dirección distinta, no se puede mantener una imagen clara y se tiene, por tanto, una imagen difusa que se ve como manchas de luz sin forma definida. Es por esto que a este tipo de reflexión se le llama reflexión difusa. En resumen, en la reflexión difusa no se crea una imagen clara. Los rayos no se reflejan con la misma dirección con la que incidieron en la superficie. Se da en superficies con un grado de rugosidad y de acabado mate. Cada uno de los puntos de la superficie presenta una tangente y una normal con una orientación específica y diferente a la de los demás. Espero que después de haber visto este video hayas entendido la diferencia entre la reflexión especular y la reflexión difusa y hayas comprendido cómo el acabado de una superficie, sea pulida o con una cierta rugosidad, va a dar diferentes condiciones de iluminación, ya que la dirección de los rayos reflejados va a ser diferente en uno u otro caso.